Claro, listo, sí, entiendo. De hecho, fíjate que yo les mencioné que utilizaran citas cuando fuera necesario con su respectiva fuente. Pero el problema es que si tú llegas y me copias algo de internet y no colocas la fuente, cuando eso se hace en un documento, se asume de que lo que estás colocando son ideas tuyas, si no pones fuente. Entonces, cuando tú no pones fuente, estás robándote las ideas de otra persona para presentarlas como si fueran ideas tuyas y eso se llama plagio. Y por eso fue que a muchos los tuve que bajar bastante la nota porque me hicieron eso, copiaban la información de internet y pues no solamente es el hecho de que no, de que se evidencia de que no han entendido el concepto, sino que además están robando información de otra persona y eso es ilegal, eso es plagio. Entonces por esa razón tuve que bajarle la nota a muchos. Pero entonces, si ustedes van, bueno, está bien, yo sé que hay muchos conceptos que no se entienden, alguien por ahí también me dijo que uno puede malinterpretar al momento de dar una explicación con palabras propias, puede cambiarle el significado a lo que está diciendo eh, a lo que está diciendo la fuente original. Y pues sí, claro, eso yo lo entiendo, obviamente, pues yo tampoco les voy a pedir que me lo digan perfecto. De hecho, muchos me lo decían así como a lo más, no sé, como la forma en la que se les ocurrió, pero yo me doy cuenta cuando alguien tiene la idea, cuando alguien captó la idea del mensaje y cuando no la ha captado. Entonces, a los que yo vi que definitivamente no sabían de qué estaban hablando, pues obviamente no les puse buena nota. Eh, Pero pues la idea es eso, que ustedes traten por lo menos de interpretar con sus propias palabras qué es lo que están leyendo y no simplemente copien y peguen. Yo sé que hay conceptos que no se entienden, pero bueno, igual no importa, pues también para eso estoy yo, me pueden preguntar también, pero vi que no me preguntaron nada, solamente colocaban ahí como lo que iban encontrando y ya. Entonces ahí es donde está el problema. Y el otro problema es que no ponen fuentes. Al menos si me hubieran puesto la fuente, yo diría, bueno, está bien, consultaron, de pronto no entendió el concepto, pero al menos me está diciendo quién dijo esto, no se robó la idea. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso porque es delicado. Bueno, explique la diferencia entre régimen común y simplificado, listo. Igual eso lo vamos a profundizar más en este módulo, entonces no se preocupen. Defina los siguientes conceptos. Retención. Entonces, ¿qué es una retención? La retención es simplemente cuando se descuenta un impuesto por anticipado. Es eso. Es descontar un impuesto por anticipado al momento de hacer un pago. Entonces es como por ejemplo cuando una empresa contrata a otra o cuando una empresa contrata a un empleado también ese servicio implica una retención de acuerdo con las normas tributarias. Entonces, si a esa persona, a ese empleado o a esa empresa le corresponde asumir una retención en la fuente por su servicio, entonces la empresa que está haciendo la contratación se encarga de retener al momento de hacer el pago. No le va a pagar completo, sino que le va a retener una parte para el pago del impuesto. Y esa retención, que puede ser retención en la fuente por renta o retención en la fuente por IVA o retención en la fuente por ICA, hay diferentes conceptos que vamos a ver más adelante. Esa retención, la empresa es responsable, la empresa que hace la retención, la que retiene, es responsable ante la DIAN de pagar ese impuesto de manera generalmente
es de manera trimestral, pero según el impuesto que sea, hay retenciones que se tienen que pagar trimestralmente y otras que se pagan mensualmente. Entonces, según el momento en que le corresponde a esa empresa que hizo la retención, tiene que pagarle a la DIAN ese impuesto de que le retuvo a esa persona. Y esa persona después, cuando haga su declaración de renta, tiene que decirle a la DIAN que va a descontar esas retenciones que ya pagó por anticipado o que ya le quitaron por anticipado, las descuenta del pago de sus impuestos porque ya las pagó por adelantado, ya se las descontaron. Entonces esa retención ya se cruza y se le resta a la persona al momento de hacer la declaración de renta. Base gravable es el valor sobre el cual se calcula el impuesto, como veíamos, por ejemplo, al momento de calcular el estado de resultado. La base gravable es la utilidad antes de impuesto, pero la base gravable también puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de un producto, entonces el precio sin IVA de ese producto es la base gravable, y sobre ese precio sin IVA se calcula el IVA, se calcula ese 19% de IVA, y después se le suma para sacar el precio con IVA, precio más IVA. Entonces la base gravable es el valor bruto al que no se le ha todavía aplicado el impuesto, y es el valor que se utiliza para calcular la tasa, para calcular el valor del impuesto que se va a pagar. Esa es la base gravable. Y un autorretenedor es una persona, normalmente es persona jurídica, el autorretenedor, que cumple con determinados requisitos para aplicarse a sí mismo las retenciones. Entonces, cuando profundicemos un poquito en las retenciones, se van a dar cuenta de que hay empresas que pueden retenerse a sí mismas, aplicarse a sí mismas las retenciones, mientras que las que no corresponden a ese grupo tienen que dejarse, o mejor dicho, tienen que, son sujetos de que otras empresas les hagan retenciones a ellos, cuando una empresa no es autorretenedor, no entra en esa categoría. Pero si es autorretenedor, puede aplicarse las retenciones a sí mismo. Listo, eso básicamente era el taller 2. Era un taller puramente teórico, de investigación, y y pues estaba básicamente muy sencillo, a la mayoría les fue bien, los que no, pues ya saben por qué, yo les coloqué ahí la explicación de qué fue lo que no hicieron bien. No sé si tengan alguna duda o alguna otra cosa que decir acerca de ese taller. Sí, sí, no sé si no me escuchaste. ¿Los demás me escuchan bien? Ok, bueno, entonces vuelvo y te repito, el autorretenedor es aquella persona jurídica que se aplica, tiene el derecho de aplicarse a sí mismo las retenciones, porque cumple con determinadas características ante la DIAN. Entonces se aplica a sí mismo las retenciones, no es necesario que nadie le haga retenciones a esa empresa porque entra en la categoría autorretenedor, entonces se puede retener a sí mismo. Listo, pasemos al examen de contabilidad, que también estaba muy sencillo. De pronto el punto uno era el que era un poquito complejo por lo que era numérico, pero pues vamos a resolverlo aquí, y pues de una vez, para los que tengan dudas de ese punto, pues puedan preguntarme. Entonces, básicamente me decían que, primero, realizar asientos contables y el libro mayor para las siguientes transacciones. Primero, se compra mercancía 60% de contado pagando con cheque y el saldo a crédito por valor de 500 millones. Entonces, la compra de la mercancía fue por 500 millones. El 60% de ese valor se pagó de contado y el saldo quedó pendiente de pago, o sea, a crédito. Entonces, primero vamos a realizar el asiento contable de esa operación. Comenzamos con la cuenta 1435, mercancías no fabricadas por la empresa.
que es una cuenta del activo, por tanto es naturaleza débito, y como es un incremento que se está presentando en la cuenta debido al incremento del inventario, porque la 14, el grupo 14 se llama inventario, entonces ese inventario se incrementa entonces por el débito, porque el activo de naturaleza débito. Mientras que la contrapartida de esta operación, de este registro contable, sería un crédito, o mejor dicho, dos registros en el crédito, uno en bancos, en la cuenta 1110, que es bancos, como es del activo, entonces lo estoy disminuyendo por el lado del crédito, y proveedores nacionales, que es el pasivo. Entonces, el pasivo es naturaleza crédito, por tanto lo incremento en el lado del crédito. Y pues por el valor correspondiente, 60% de contado y el otro 40% a crédito. En el punto B, se venden mercancías al 70% de contado y el saldo a crédito por valor de 300 millones, el pago se recibe en bancos. Aquí yo les dije a algunos que si querían, para que no les quedara el saldo en bancos negativo, que le colocaran 800. Algunos lo hicieron, otros lo dejaron en 300, pero no importa, igual es válido porque pues sea como sea que haya aumentado o que haya disminuido el saldo en bancos, no era lo importante, sino lo importante es que hicieran correctamente los asientos contables. Entonces en este caso lo vamos a hacer con el ejemplo con 800. Entonces esto es aquí hicimos una compra, en este vamos a hacer es una venta. Entonces las ventas yo tengo que registrarla primero en ingresos, o bueno, el orden realmente no importa, pero sé que tengo que registrarlas en ingresos obligatoriamente, que sería la cuenta 4135 en este caso, comercio por mayor y el por menor, que fue la misma que utilizamos en el ejemplo. Entonces como estamos en la clase 4, que es ingresos, ingresos es de naturaleza crédito, lo incremento por este lado, incrementan los ingresos. Mientras que bancos también se incrementa, pero como es del activo, es naturaleza débito, entonces hago la contrapartida. La contrapartida entonces sería 560 millones, o sea, el 70% de los 800 entra en bancos, y el otro es 30%, me lo quedan debiendo los clientes, entonces tengo que registrarlo aquí en la 1305, que es deudores clientes. Y así pues hago la partida doble aquí entre los ingresos y con el banco y los deudores. Si voy muy rápido o si hay algo que no me están entendiendo, pues me dicen para explicar. Punto C. Se pagan servicios públicos por 5 millones y salen de la cuenta bancaria. Entonces en el punto C tenía que registrar, por un lado, en la cuenta 5135 servicios administrativos, que corresponde a la clase de gastos, porque comienza por 5, entonces la cuenta de gastos se incrementa, es naturaleza débito, entonces la incremento por el débito, la incremento a este lado en 5 millones, y los bancos que son del activo, naturaleza débito también, lo disminuyo en el crédito porque está saliendo la plata del banco. Entonces, para que recordemos, también para ir empapando un poquito a los nuevos que no estuvieron en el módulo anterior, cuando manejamos la contabilidad, siempre se debe manejar por partida doble, de tal forma que la columna de débitos sume lo mismo que la de créditos. Es decir, yo siempre tengo que ver que las dos columnas me den el mismo resultado, eso lo vamos a ver aquí al final. Y debo tener en cuenta que cuando hablo de débito y crédito, no me estoy refiriendo a que siempre tiene que ser que de un lado entra y el otro sale. Porque, por ejemplo, en este caso, fíjense que estamos diciendo de que aquí como fue una venta, aquí lo estoy incrementando la cuenta por el crédito, porque es de la clase 4 y la 4 es naturaleza crédito, pero también estoy incrementando bancos, estoy incrementando clientes. En este caso se incrementan todas. Esta se incrementa, esta se incrementa, esta se incrementa. Es decir, incrementaron mis ingresos,
incrementó mi saldo en bancos e incrementó las cuentas por cobrar con clientes. Como puede ser también que una incremente y otra disminuya, como por ejemplo aquí, incrementó el gasto, pero disminuyó mi cuenta de bancos. O puede ser que ambas disminuyan. De pronto aquí no tengo el ejemplo. Ah, bueno, sí, este sería un ejemplo. Ya lo vamos a ver. En este caso, ambas cuentas están disminuyendo. Entonces, de eso se trata la partida doble, ¿no? De manejar débitos y créditos, teniendo en cuenta de que cada clase de cuenta tiene su naturaleza. Tenemos la cuenta 1, que son activos. Esa es la clase de cuenta, activos. Tenemos la clase 2, que es pasivo. La clase 3, que es patrimonio. Y estas son cuentas de balance o cuentas reales. Y se llaman así porque estas son las que vamos a incluir en el estado financiero de balance, que también se llama estado de situación financiera. Ya de aquí en adelante seguimos es con las cuentas nominales o cuentas de resultado, que son la 4, la 5, la 6 y 7. Coloquemos 6 y 7 juntas porque estas van juntas, 6 y 7, que son ingresos, gastos y costos. Entonces, cada una de estas clases de cuentas tienen su naturaleza. Por ejemplo, activos es naturaleza débito. Dejémoslo solamente así. Naturaleza débito quiere decir que aumenta por el lado de los débitos, es decir, aumenta del lado izquierdo de la columna. Mientras que pasivo y patrimonio es naturaleza crédito, es decir, que aumentan del lado derecho, o sea, del lado de los créditos. Ingresos también es naturaleza crédito, mientras que costos y gastos son naturaleza débito. Entonces, este sistema de débitos y créditos es el que me permite hacer la partida doble en la contabilidad, y por eso es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer los registros contables. Y eso que estamos haciendo aquí se llaman asientos contables o libro diario. Bueno, no sé qué preguntas tengan hasta allí. Básicamente, eso es lo que vimos en el módulo 1 para los que no estuvieron. Que les dejo de tarea repasar las diapositivas, lo que están las diapositivas, y que me escriban por interno para pasarles los links de las clases que vimos y que puedan empaparse un poquito del tema para que no estén tan perdidos. Listo, entonces, en servicios administrativos, digamos aquí, se incrementa el gasto, la cuenta 51 como es 5, comienza con 5, entonces es un gasto que se incrementa por el débito, lo incremento por acá, mientras que bancos lo disminuyo porque de ahí es donde estoy sacando la plata para pagar los servicios. Entonces bancos, como es del activo, de naturaleza débito, lo disminuyo por el crédito. Pasemos al otro, que es depreciación de activos por valor de 10 millones. Entonces, depreciación, ya los que vieron la clase conmigo saben que la depreciación de los activos es cuando los activos pierden valor por el desgaste, por el uso, y eso se tiene que contabilizar, pero es un movimiento que no genera eh, no afecta el efectivo, no afecta la caja ni los bancos de la empresa, porque solamente es un registro contable en el papel. Entonces, por eso cuando digo que se deprecian los activos fijos, no voy a utilizar bancos en esta transacción. Solamente utilizo dos cuentas. La cuenta depreciaciones, que es un gasto que va en el estado de resultados como gasto. Y por otro lado, en depreciación acumulada del activo. Tengo que registrar que el activo disminuyó, por eso lo pongo al lado del crédito. Entonces, este activo disminuye mientras que el gasto se incrementa en 10 millones. Y aquí entonces hago la partida doble, pero fíjense que en ningún momento utilizo bancos ni utilizo caja, porque es un movimiento contable que no afecta el efectivo. Y a esto se le llama causación. Causación es que yo tengo que registrar todos los movimientos contables independientemente de que afecten o no el efectivo de la empresa. Así haya
un movimiento de efectivo o no, igual tengo que registrarlo, como en el caso de la depreciación. No hay movimiento de efectivo, pero igual tengo que registrarlo, tengo que hacer la causación de esa operación. Y por último tenemos esta transacción que es que se pagan las mercancías compradas a crédito con transferencia bancaria por valor de 180 millones. Entonces de estas mercancías que compré aquí de 500, aquí voy a pagar 180. Listo. Entonces para eso tengo que disminuir los proveedores nacionales. Aquí lo había incrementado. Mis proveedores nacionales se incrementaron en 200 millones y aquí se disminuyeron en 180. Entonces estoy disminuyendo la misma cuenta. Aquí la incrementé por el crédito y aquí la disminuí por el débito porque esta cuenta es del pasivo y el pasivo es naturaleza crédito. Y la contrapartida de esto sería en bancos, porque de ahí es donde saqué la plata para pagar, entonces saco el dinero de bancos para disminuir el pasivo en 180 millones. Listo, saco la suma de las dos columnas y ambos me tienen que dar sumas iguales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna inquietud? Bueno. Y finalmente entonces pasamos a realizar el libro mayor que serían las cuentas T. Voy a abrir aquí uno porque no lo tengo. Abramos este. Y entonces aquí lo que hacemos es pasar toda esta información que ya contabilizamos en el libro diario. Aquí cambiamos este 800. Toda la información que ya registramos en el libro diario la vamos a pasar aquí al libro mayor a través de estas cuentas T. Entonces por cada cuentica de estas voy a sacar un registro de cuántos fueron en total sus débitos y cuántos fueron sus créditos. En el caso de bancos pues tenemos que fue solamente un débito por este valor y los créditos fueron estos. De tal forma que al final los débitos me suman 560 millones y los créditos me suman 485. Como es naturaleza débito, entonces ¿qué tengo que hacer para sacar el saldo del movimiento de esta cuenta? Tomo el valor de los débitos, que es donde se incrementa, y le resto el valor de los créditos, que es donde se disminuye, y eso me da el movimiento que tuvo la cuenta durante el periodo. Es decir, durante este periodo los bancos se incrementaron en 75 millones. Los que me pusieron aquí 300 millones, que también es válido, aquí les quedó un saldo negativo de 275 millones, pero es correcto también, porque aquí lo que estamos diciendo es que el saldo en banco se me disminuyó en 275 millones, es decir, que yo tenía que haber tenido en mi saldo anterior de bancos de la empresa, haber tenido un saldo mayor a este para que la cuenta no quede en negativo, porque obviamente no tendría sentido de tener una cuenta con bancos con un saldo negativo. El saldo en banco siempre debe ser positivo, a menos de que tenga algún sobregiro o algo así, pero eso no debería pasar. Entonces, obviamente, pues yo aquí en este ejercicio yo no les dije cuáles eran los saldos iniciales, entonces por esa razón, pues era válido que lo hiciéramos de cualquiera de las dos maneras. De todas maneras, yo les sugerí que pusieran acá 800 para que no les diera ese resultado negativo. Entonces el saldo, el movimiento de la cuenta era de 75 millones si lo habían hecho así. Luego pasamos a esta cuenta que es mercancías no fabricadas por la empresa, donde tenemos solamente un débito de 500 millones y pues como es del activo, porque comienza por 1, entonces resto débito menos crédito y me queda ese mismo fue el movimiento total que tuvo la cuenta. Proveedores, ya aquí pasamos al pasivo. Entonces en proveedores tengo dos movimientos, un movimiento débito y un movimiento crédito. Aquí fue donde la mayoría se equivocaron, porque colocaron aquí, o sea, sacaron la sumatoria de las dos columnas, pero al momento de hacer la resta, restaron débito menos crédito. Pero se les olvida de que proveedores, como es del pasivo, es naturaleza crédito. Por tanto, yo aquí tengo que tomar los créditos y restarle los débitos, no al revés. En el activo sí, en el activo como es naturaleza débito, entonces yo qué hago, tomo el débito y le resto los créditos para sacar la diferencia. Pero en el pasivo no.
Lo mismo en el patrimonio y en los ingresos, que es esta de acá. En los que son naturaleza crédito, yo tengo que sumar los créditos primero y a esa sumatoria le resto lo que tenga en débitos porque ese se disminuye por acá y se aumenta por acá. Contrario al activo, contrario a los gastos y a los costos. Entonces, así es como funciona. Aquí teníamos entonces que restar a los créditos, restarle los débitos y eso me daba el movimiento de la cuenta. Lo mismo acá en comercio, es que estos son los ingresos. Ingresos, pues solamente tuve las ventas por 800 millones. Ese fue mi movimiento de la cuenta. Ya no tengo nada más. En clientes, como es del activo, entonces todo está en débito. Entonces, lo único que tenía que hacer era sumar todo. Esta no la utilicé, no sé por qué está aquí, no debería haberla puesto. No es necesario ponerla porque no hace parte del ejercicio. Es esta de gastos administrativos. Aquí esta está bien hecha porque fíjense que aquí le pusieron, le puso 51 gastos administrativos y aquí incluyó los dos valores que son de gastos administrativos. Mientras que otros me colocaron fue servicios administrativos y ahí incluyeron la depreciación, pero es que la depreciación no es un servicio administrativo, lo que les decía al principio. Listo, y se suma todo. Hubo otros que también me pusieron la depreciación, me la pusieron acá a este lado. Entonces, colocaron aquí la depreciación como si fuera un crédito, pero el movimiento crédito de la depreciación no va en gastos, sino aquí en activo, en depreciación acumulada. Entonces, por eso quedó mal. Entonces, del lado de los gastos, la depreciación debe ir aquí en los débitos. Y del lado del activo sí tiene que ir en crédito porque el activo, acuérdense que disminuye por el crédito, entonces tenía que disminuir el valor de los activos a este lado. Y listo, y ese era el total. Esta es la única que me va a quedar en negativo porque obviamente es una disminución de los activos. Entonces, la depreciación acumulada siempre la voy a ver en negativo. No tengo porque aquí lo único que tengo son disminuciones del valor de los activos. Entonces, por esa razón me va a quedar aquí negativo. Y listo, eso era todo lo que tenían que hacer en el primer punto. No sé qué dudas tengan. Ok. Me gustaría escuchar qué dicen los nuevos que llegaron hoy a la clase. Espero no estar asustándolos con todo lo que he dicho. Porque pues, tal vez... Sí, me imagino. O sea, si tus compañeros que vienen del módulo anterior me decían que estaban enredados cuando yo les estaba explicando esto. Yo no sé si todavía seguirán enredados, espero que no, que ya les haya quedado claro. Esperen un al mismo tiempo. ¿Quién me habló? Ay, dile, ¿tú dices que ya te queda más claro? Ok, ¿y quién más me habló? Dime, Daniela. ¿De la tabla te refieres aquí a las cuentas T o al libro diario? O sea, lo de débitos y créditos. Ah, ok, listo. No, igual esto, pues tenemos que hacer mil ejercicios hasta que ya le cojan la práctica. Entonces vamos a seguir practicando. Pero igual necesitamos avanzar en otros temas, entonces no nos podemos quedar tampoco allí. Entonces necesito que se pongan pilas con eso.
Bueno, explique con sus palabras los siguientes términos. Depreciación de activos, ya les expliqué qué significa. Es que se registra contablemente el desgaste que tienen los activos de la empresa por su uso. Entonces, eso genera una pérdida para las utilidades de la empresa porque tengo que descontarlas del estado de resultados. Y en el estado de resultados, pues ahí lo que voy a obtener son una reducción de la utilidad. Entonces, contabilizo la el desgaste de los activos como una pérdida. Principio de causación. Ya les expliqué también que es cuando que el principio me dice que yo tengo que registrar todas las operaciones contables en el momento en que se producen independientemente de que haya existido un intercambio de efectivo o no. Así todavía no haya pagado ni recibido el pago, si ya se generó la factura o si ya tengo un soporte contable, yo tengo que hacer el registro de esa operación, aunque todavía no haya desembolso de dinero, aunque todavía no haya salido plata de la cuenta. Y por último, el concepto de retención, que es el que ya vimos, ya ahorita lo explicamos, que es un impuesto que se paga por anticipado, porque otra empresa lo retiene. Bueno, explique la principal diferencia entre estado de situación financiera y estado de resultados. Entonces, para repasar los que ya estuvieron y los que llegan ahora, hay dos estados financieros que son los principales. O sea, los estados financieros son los documentos donde se reúne toda la información financiera de una empresa. Y hay dos que son los principales. El estado de situación financiera, que es lo que normalmente se conoce como el balance general, y el estado de resultados, que es lo que normalmente se conocía como el estado de pérdidas y ganancias o el PIG. Entonces, el estado de situación financiera abarca las clases de cuentas 1, 2 y 3 que son activo, pasivo y patrimonio. Mientras que el estado de resultados se utiliza para las cuentas 4, 5, 6 y 7 que son ingresos, costos y gastos. Entonces, la principal diferencia entre ambos es que el estado de situación financiera es un estado estático, es un estado en el que yo solamente voy a ver saldos a una fecha de corte, tanto o sea, de cualquiera de las cuentas que les mencioné, del activo, el pasivo y el patrimonio, voy a ver saldos a una fecha de corte y es un estado estático, es una foto de cómo estaba la empresa en determinado momento. Mientras que el estado de resultados es un estado dinámico, porque no me muestra saldos, sino que me muestra son movimientos acumulados durante un periodo de tiempo, como son, por ejemplo, los ingresos que tuvo la empresa durante ese periodo, los costos y los gastos que tuvo que incurrir, y eso pues me va a generar unas utilidades, y esas utilidades al final, que es lo que me queda en el estado de resultados, son esos valores que, que son como mm, el resultado de la operación de la empresa. Entonces, esa básicamente es la diferencia entre ambos. El estado de situación financiera es estático y me muestra saldos a una fecha, mientras que el estado de resultados es dinámico y me muestra movimientos en un periodo de tiempo. Y las cuentas que componen cada uno, ya las dije, estado de situación financiera, activo, pasivo, patrimonio. Y estado de resultados, ingresos, costos y gastos. ¿Listo? Muy sencillo. Cuarto, explique cómo se contabiliza el pago de una cuota de crédito de un crédito y qué cuentas se deben afectar. Aquí muchos se enredaron en esta pregunta. Por ahí hubo como dos que me la contestaron bien. Esto yo se los expliqué, que cuando tenemos una cuota, yo no quise incluir ese ejemplo aquí en el punto 1 para no enredarlo, no le puse nada de crédito. Pero yo sabía que esto yo ya se los había explicado y ustedes me dijeron que lo habían entendido. Entonces, aquí lo único que tenían que decir es que la cuota tiene tres partes.
Una es el abono a capital y esa va al pasivo en la cuenta de bancos nacionales. Después tenemos, bueno, no son tres partes, son dos, qué pena. Son dos partes las que tiene la cuota. El abono a capital y el interés. Entonces, el abono a capital va al pasivo porque le estoy devolviendo al banco el dinero que me prestó, entonces le estoy abonando al capital y ese abono a capital lo tengo que registrar en el pasivo. Mientras que la otra parte es interés y ese interés tengo que registrarlo como un gasto para la empresa. Entonces, ese gasto tengo que ponerlo en una cuenta 51, mientras que el pago del abono capital sería de una cuenta 21. Y la contrapartida de esos dos, porque obviamente esos dos van a ser un movimiento débito, entonces tengo que registrar como contrapartida un movimiento crédito y ese movimiento crédito lo registraría en bancos porque de ahí es donde yo estoy sacando la plata para pagar la cuota. Y como el banco es naturaleza débito, entonces tengo que disminuirlo por el lado del crédito. Entonces, entonces lo que tenían que decir era eso, que el pasivo, eh, perdón, que el abono a capital va al pasivo en un débito, que el interés va en gastos financieros también en débito. Es más, ni siquiera tenían que decirme si era débito o crédito, porque yo solamente les pregunté a qué cuentas se afectan y cómo se contabiliza. Y que el bancos se disminuye por el valor total de la cuota. Eso era todo. Listo. Y punto 5, ¿cómo se denominan las normas internacionales financieras y cuál es su importancia? Eso ya lo vimos en el taller. Entonces era simplemente colocar que se llaman NIF, normas internacionales de información financiera, o IFRS como quisieran, porque IFRS es en inglés. Eh, ¿Y cuál es su importancia? Pues la importancia es unificar la información financiera para que sea entendible para cualquier persona a nivel mundial. Por eso son internacionales, normas internacionales, porque permiten unificar los estados financieros de tal manera de que si nosotros estamos acá en Colombia y leemos un estado financiero en Estados Unidos o un estado financiero de Chile, de Argentina, de Europa, de cualquier parte del mundo, veamos exactamente reflejado de la misma forma la información. No haya como que cada quien en su país se le registra su contabilidad como se le ocurre, sino que haya un estándar internacional para poder que haya unidad en la forma de presentar los estados financieros y que se pueda entender desde cualquier parte del mundo. Entonces de eso se trata, que haya unificación de las prácticas contables y que sean entendibles para cualquier persona. Listo, ese era básicamente el examen 2. Y les di bastante tiempo para que lo resolvieran. No sé si de todas formas les pareció muy poco. Vi que algunos hasta me lo entregaron ya después. No importa, igual se los valí, no les puse problema por eso, porque igual yo entiendo de que son temas de que no son del todo sencillos, pero pues igual les di tiempo para eso. No sé qué quieren, si tienen algo para decir sobre el examen. O ya todo está claro.
Sí, claro. De hecho, tengo que hacerlo por los nuevos, porque pues, tenemos eh, estudiantes que entran apenas hoy al curso y no, pues no vieron nada de lo que vimos en el primer módulo, entonces tengo que repasar nuevamente en parte pues lo que hemos visto hasta ahora, porque igual necesito adelantar otros temas también. Entonces, la idea sería que podamos volver a repetir otro ejercicio similar al que hicimos al principio. Mm, a ver, ¿dónde está? Similar al que hicimos acá. Pero entonces, vamos a volverlo a hacer completo y que ustedes me vayan diciendo pues qué dudas tienen o qué hay que hacer en cada punto. ¿Les parece? Listo. Listo. Entonces, volvamos a retomar este ejercicio. Otra vez. Necesito que vamos a interiorizar esto bien. Solamente vamos a cambiar valores. Entonces se abre una cuenta con aportes de los socios por valor de 20 millones. Los socios aportan un vehículo, vamos a especificar esto también. Por valor de 30. Se pide un préstamo al banco a 5 años por valor de 30 también. Bueno, pongámosle 40, 40 millones. Se compran computadores de contado por, mm, pongámosle 15, 15 millones. Escritorios a crédito por valor de 10 o de, pongámosle, sí, 10, démoslo en 10. Se compra mercancía de contado por valor de 7 y se compra un local pagado con cheque por valor de 20, 25. ¿Listo? Se abre una cuenta con aportes de los socios, se pide un préstamo, se compran computadores de contado. Todo esto es bancos. Todo lo que vamos a utilizar aquí es bancos. Para que no nos confundamos, porque para los que, para los que llegan hoy, pues cuando se hace un pago de contado, cuando se habla de pago de contado, se puede entender como que el dinero sale de caja o también se puede entender que sale de bancos. Entonces, en este caso vamos a utilizar solamente bancos, no vamos a utilizar caja para el- los pagos de contado. Entonces, esto también es de contado, son bancos. Y esto también obviamente es un cheque, esto no hay necesidad de especificarlo. Si se paga con cheque es porque sale de bancos. Listo. Entonces, aquí estamos hablando de que vamos a crear una empresa. Estas son las transacciones iniciales de una empresa. La empresa no existe, pero vamos a crearla con estas primeras transacciones. Vamos a crear la contabilidad de esta empresa desde el principio, desde ceros. ¿Listo?
Entonces, primero, se abre una cuenta con aportes de los socios. ¿Qué tengo que hacer? Los que ya saben. ¿Cómo tengo que hacer ese registro? $31.15. Aportes sociales. Ok, los aportes sociales pueden ser en dinero o en especie. En este primer punto que estamos haciendo aquí sería aportes en dinero. Entonces, utilizo la cuenta 31 porque es una cuenta de patrimonio. Y los aportes de los socios son parte del patrimonio, tanto en dinero como en especie, que sería el segundo punto. Entonces, vamos a primero colocar aquí las columnas débito y crédito. Listo. Entonces, los socios aportan 20 millones. Como esta cuenta es 31, ¿qué naturaleza tiene? Patrimonio es crédito, sí. Vamos a colocarlos aquí para que todos lo tengan, lo tengamos todos a la vista y no nos perdamos. Entonces, patrimonio es naturaleza crédito, es decir, que se incrementa por el lado del crédito. En este caso, ¿estamos hablando de un incremento o de una disminución del patrimonio? Un incremento porque es un aporte que los socios están realizando, entonces es un incremento, por tanto, ver del lado del crédito. Ahora, ¿cuál sería la contrapartida de este registro contable? ¿En qué cuenta? Bancos. Muy bien, porque al momento de hacer, gracias, al momento de hacer el aporte de los socios, pues van a ir a depositar el dinero en el banco. Entonces la cuenta de bancos es la 1110. 1110, bancos. Y el banco, como pertenece al activo, porque comienza por 1, entonces es naturaleza débito. Entonces, y aquí la estoy incrementando porque hice un depósito en la cuenta bancaria de la empresa por valor de 20 billones, entonces tengo que colocarlo en el lado del débito y ahí ya tengo partida doble. Mis débitos suman 20 millones y mis créditos suman 20 millones también. Ahí vamos bien. Entonces, en la partida doble, todo crédito debe tener su contrapartida en el débito y todo débito debe tener su contrapartida en el crédito. Ya tenemos realizado el primer registro contable, el punto A. Me van diciendo si alguno está perdido todavía. Quiero escuchar la opinión de los que apenas entraron hoy. Hasta ahí cómo van. ¿Todavía está muy enredado o se entiende? Bueno, si tienen alguna duda me hablan o me escriben para yo devolverle. Bueno, punto B. Los socios aportan un vehículo por valor de 30 millones. Entonces, fíjense que aquí ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un vehículo. O sea que aquí no debemos tocar bancos. Hubo algunos que en esta operación movieron bancos, pero aquí no se mueve bancos. Porque o sea, simplemente aquí lo que estamos diciendo es que los dueños de la empresa hacen un traspaso de la propiedad, del título de propiedad de un vehículo a nombre de la empresa. Entonces ya no es, el vehículo ya no pertenece a ese socio, a ese dueño que lo aportó, sino que hizo el traspaso para que ya fuera propiedad de la compañía. Entonces ahí no hay que mover banco ni caja. ¿Qué cuentas tenemos que mover en el punto B?
Muy bien. 1540, flota y equipo, que es, como comienza por uno, entonces es del activo, y mi activo es naturaleza débito, es decir, que se incrementa por este lado. Y en este caso la voy a incrementar porque incrementa el valor de mis activos en 30 millones, porque estoy ingresando un vehículo a la empresa. Entonces incrementa en 30 millones. Contrapartida, bancos, 1110. No, ustedes porque me hacen enredar. Les estoy diciendo que no, que aquí no vamos a tocar bancos. Les acabo de decir, ustedes no me escuchan. Es un aporte social, sí, les estoy diciendo que aquí no vamos a tocar bancos. 3115. Aportes. Aportes sociales. Listo. Aportes sociales es del patrimonio porque es 3. Entonces las cuentas del patrimonio son naturaleza crédito. O sea que voy a aumentarlas por el lado del crédito. Como es un incremento, entonces aquí hago partida doble. Y tengo 30 millones en el débito y 30 millones en el crédito. Y si sumo todo hasta aquí, llevo 50 millones en cada lado, o entonces hasta ahí vamos bien. Porque ambas me tienen que dar sumas iguales. Listo. Punto C. Se pide un préstamo bancario a 5 años por valor de 40 millones. Bueno, ignoremos lo de los 5 años, no importa por ahora, eso no es relevante. Lo importante es que se pidió un préstamo bancario y que tiene un valor de 40 millones. ¿Qué cuentas debo afectar allí? Aquí sí vamos a afectar bancos, obviamente porque ahí es donde el banco que me hace el préstamo me va a hacer el depósito del dinero, lo va a depositar en mi cuenta bancaria, que puede que sea el mismo banco de donde tengo la cuenta bancaria, eso no importa. Puede que sea, por ejemplo, Banco de Bogotá. Entonces, tengo mi cuenta bancaria en Banco de Bogotá y le pido un préstamo a Banco de Bogotá. ¿Dónde me lo va a depositar? Pues obviamente en mi cuenta bancaria, que ya sea, normalmente puede ser de ahorros o corriente. Normalmente son de ahorros, pero las empresas también manejan muchas veces cuentas corrientes. Entonces puede ser mi cuenta corriente de la empresa. Entonces, ese dinero va a entrar en bancos. Como bancos es del activo y el activo es naturaleza débito, entonces tengo que contabilizar ese incremento, porque es un incremento del saldo en bancos por el lado del débito. Y eso tiene un valor de 40 millones. ¿Cuál sería mi contrapartida? ¿Qué cuenta? 2105 porque ya estamos pasando al pasivo. Bancos nacionales. Entonces, activos para los nuevos, activos son todos los bienes y derechos que posee la empresa. Eso lo van a ver en las diapositivas. Pasivos son todas las obligaciones que la empresa tiene con terceros. Y patrimonio es la diferencia entre los dos, entre el activo y el pasivo. Con lo cual llegamos a la ecuación contable que es activo es igual a la suma de pasivo más patrimonio. Entonces la sumatoria de estos dos me tiene que dar igual al total de activos, eso lo vamos a repasar más adelante. Pero por ahora debemos tener claros de que cuando yo pido un préstamo, el dinero entra en mi cuenta de bancos y la contrapartida va a ser un incremento en el pasivo porque le estoy debiendo plata al banco que me prestó. Entonces tengo que registrar un incremento y como el pasivo de naturaleza crédito, entonces tengo que registrar ese incremento en el lado del crédito. Entonces registro una contrapartida aquí en el lado del crédito y ya tengo mi partida doble de esta cuenta, de esta transacción. Listo. Si alguno está perdido, me dice.
Y si no, pues entonces apagan los micrófonos. Bueno, se compran computadores de contado y se paga con bancos. Entonces, obviamente, yo ya sé aquí la primera cuenta que voy a tener que afectar es bancos, la 1110. 1110, bancos. Bueno, pregunta, ¿incrementa o disminuye bancos? Disminuye porque estoy comprando y estoy pagando con el dinero que tengo en los bancos. Entonces, como el banco pertenece al activo y el activo de naturaleza débito, entonces disminuye por el lado del crédito. Entonces quiere decir que tengo que registrar que en el banco voy a tener un registro crédito por valor de 15 millones. ¿Listo? Aquí estoy disminuyendo la cuenta de bancos. Eso es lo que me está diciendo aquí la información de esta transacción, que es la registro del lado del crédito y me está diciendo que disminuye la cuenta de bancos. ¿Cuál sería la contrapartida? 1435, ¿cómo se llama? Espérate, aquí estoy. No, no. Este es computadores. Este es computadores. 1528, ¿cómo se llama? Ese sí es. Entonces, mi cuenta 15, que es la cuenta de activos fijos, específicamente la 1528, que es equipo de computación, porque pues hay muchos activos fijos en la empresa, uno de ellos es el equipo de computación, se incrementa en 15 millones porque compré computadores. Entonces tengo que registrar un débito porque es del activo y el activo de naturaleza débito, o sea que lo incremento por el débito en 15 millones. Entonces quiere decir que aquí estoy diciendo que mis equipos de cómputo se incrementaron su valor en 15 millones porque ahora tengo un, eh, un mayor valor en esos equipos, en computadores. Mientras que mis bancos se disminuyeron en 15 millones, que fue porque fue de ahí donde saqué la plata para pagar esos computadores. Creo que hasta ahí todos vamos bien, si no, pues me dice. Listo, pasemos a, se compran escritorios a crédito. Listo, en este caso vamos a hacer la compra a crédito, o sea que aquí no vamos a mover bancos, porque la operación se hizo 100% a crédito, ¿no? Entonces, si se compran escritorios a crédito, ¿qué cuenta tengo que afectar? ¿Proveedores qué número es? 2205. Proveedores nacionales. Bueno, otra cosa que les explico a los nuevos. Estos códigos que estamos utilizando aquí hacen parte de un sistema que se llama el PUC, que es el Plan Único de Cuentas aquí en Colombia. Y este PUC se puede consultar en internet en la página puc.com o también en un Excel que yo les regalé en el grupo de WhatsApp, que si lo necesitan me lo pueden pedir por interno, yo se los paso. Y en ese PUC pues se clasifican las cuentas así por donde el primer número es la clase, los dos primeros números son el grupo, después los cuatro primeros son la cuenta, luego sigue la subcuenta hasta el 6. Y por eso es que le ponemos estos nombrecitos vienen de allí. El PUC los clasifica de esa forma, así como yo les expliqué aquí, activo, pasivo, patrimonio, pero después los divide en subcategorías y dentro de esas categorías entonces vamos a encontrar, por ejemplo, categoría que el grupo 22 es proveedores y el 2205 ya sería proveedores nacionales. ¿Por qué? Porque hay otros proveedores que son extranjeros. En este caso estamos hablando de proveedores nacionales, entonces por eso es que yo le pongo este nombre aquí con este código, porque eso viene de acá del PUC. Pero pues en este caso no estamos consultando la información en el PUC,
porque ya este ejercicio ya lo hemos hecho, ya tenemos las cuentas, ya sabemos qué códigos utilizar y cómo se llaman esas cuentas, pero en el momento en el que no se sepa o se tengan dudas acerca de eso, se puede consultar en el PUC para saber qué cuentas son las que se tienen que utilizar en una transacción. Listo, proveedores nacionales es del pasivo porque comienza por 2 y el pasivo es naturaleza crédito, o sea que voy a incrementarlo por el lado del crédito, o sea, por este lado. Estamos hablando de que se compran escritorios. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la deuda con mis proveedores. Les estoy debiendo más. Entonces, como es un incremento del pasivo, tengo que registrarlo en el lado del crédito por la naturaleza que tiene el pasivo. Entonces, se compran escritorios por 10 millones. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería la contrapartida de esto? Si estamos hablando de que se compran escritorios. Bien, ¿qué número? 1524, equipo de oficina. Y como es un activo, entonces el activo de naturaleza es débito y estoy incrementando mis activos porque estoy añadiendo equipos de oficina a mis activos, entonces es un incremento, por tanto tengo que incrementarlo en el lado del débito, que sería este lado, por el mismo valor. Y ya aquí tengo mi partida doble. Ahí termina ese punto. Seguimos con el F. Se compran mercancías de contado. Listo. ¿Qué cuentas tengo que afectar en esa compra? ¿Cómo? Bancos, que es la 1110, muy bien. Bancos. Bancos incrementa o disminuye. Si estoy comprando mercancías, disminuye. Y como es del activo y el activo es naturaleza débito, entonces disminuye por el crédito. Disminuye en 7 millones. Entonces lo registro en el lado de los créditos. ¿Y cuál es la contrapartida? Código. Muy bien. Mercancías no fabricadas. No fabricadas por la empresa. Termino de escribir. Listo, esa es la contrapartida, eso lo ponemos aquí en el lado del débito, porque es un activo y el activo se incrementa por el débito y estoy incrementando el valor de mis inventarios. 14 es el grupo de los inventarios. Entonces, en este grupo 14 estoy incrementando el valor de los inventarios que tiene la empresa y por eso tengo que registrarlo del lado del débito. Y aquí ya tengo la partida doble. Y por último, vamos a se compra un local y se paga con cheque por 25 millones. Entonces, ¿qué cuentas afecto allí? 1110 bancos. ¿Aumenta o disminuye? O sea, ¿débito o crédito? Crédito porque es una disminución, porque ahí estoy sacando la plata. Entonces, son 25 millones en el crédito. Y el débito, ¿cuál sería la contrapartida? Sí. ¿Cómo es? 15, 16, construcciones. Construcciones, ¿cómo es que se llama? ¿Así solito? Y edificaciones. Listo. Y eso sería en el lado del débito porque estoy incrementando la cantidad de construcciones que tiene la empresa, o sea, de activos fijos. Entonces es un incremento, por tanto va en el débito porque el activo es naturaleza débito. Listo. Y al final pues saco las sumas de las dos columnas y me tienen que dar sumas iguales. Que si yo fui juicioso y lo hice todo bien, entonces me tiene que dar sumas iguales.
Y aquí ya me doy cuenta de que el libro diario me quedó bien hecho. Bueno, hasta ahí cómo van. ¿Quién está perdido? Bueno, los que llegaron hoy, ¿cómo lo ven? ¿Fácil o difícil? A ver, Katy, Carolina. ¿Quiénes son los nuevos? Katy, Carolina, José Luis. No los he escuchado. Ok, pero por lo menos este primer ejercicio que hicimos, ¿entendiste todo lo que hicimos o te quedaron o tienes alguna pregunta que quieras hacer? Bueno, eso es lo importante. Y cualquier duda pues me dice. Listo. Entonces, ahora ya que hicimos esto que se llama el libro mayor o los asientos contables, perdón, el libro diario o los asientos contables, vamos a pasar a hacer el libro mayor, que básicamente es pasar toda esa información a las cuentas T y vamos a hacerlo una por una. Entonces, primero comencemos con bancos, que es la que más se mueve. Entonces, aquí en bancos lo que hacemos es sacar eh, las dos columnas, débito, crédito, y hacemos aquí un diagrama, aquí una tablita, mejor dicho, en forma de T, por eso se llama cuenta T. Entonces hacemos esto aquí en forma de T y vamos a registrar entonces todos los débitos y todos los créditos que tuvo la cuenta en estas operaciones. Entonces la primer débito que tuvo fue este, luego tenemos este de acá, luego tenemos, creo que solo esos dos. Listo. Ahora vamos a los créditos. ¿Qué transacciones se hicieron en los que de salida de dinero de bancos? Tenemos la compra de los computadores, mm, la compra de mercancías y la compra el- del local. Listo, sacamos sumatoria de los débitos y sumatoria de los créditos. Fíjense que aquí no nos da sumas iguales. Esto es normal porque obviamente dentro de la misma cuenta no necesariamente voy a mover lo mismo del lado del débito que el crédito. En este caso lo que tenemos es que ingresó a la cuenta, ingresaron 60 millones a la cuenta, pero salieron 47 millones. Entonces mi cuenta de bancos quedan 13 millones de saldo disponible. Entonces mi saldo inicial era cero, porque aquí estamos suponiendo de que estamos creando una empresa desde cero. Entonces, durante estas primeras operaciones ingresan 60 millones en la cuenta de bancos y salen 47 por las compras que se hicieron, entonces me quedan 13 millones en mi cuenta de bancos como saldo final. Bueno, pasemos al otro, que sería aportes sociales. Esto lo tenemos que hacer con cada uno para crear el libro mayor. Eso fue lo que hicimos en el primer examen, perdón, en el segundo examen, crear los asientos y el libro mayor. Bueno, copiemos esto.
Débitos en aportes sociales no tengo. Solo tengo dos créditos, que sería el de el aporte en dinero y el otro que es el aporte del vehículo. Nada más. Saco sumatoria de las dos columnas. Y pues aquí mi saldo es lo mismo. Pero entonces tengo que, si yo no fuera a calcular, pues tengo que tomar los créditos menos los débitos. Y eso me va a dar el saldo que tengo en la cuenta. Hagamos lo mismo con flote de equipo, que es la 1540. Entonces, en flote de equipo tuve solamente un débito, que es este, 30 millones. Sumo las dos columnas y saco la diferencia, que sería débitos menos créditos, porque es naturaleza débito. Pasemos a flote de equipo, aportes sociales, bancos nacionales en el pasivo. Entonces tenemos bancos nacionales, copiamos este formato, lo pasamos acá. También débitos y créditos. Aquí solamente tuvimos un crédito, que fue el de el préstamo. Bancos nacionales entran 40 millones en la 2105 y eso es todo. Entonces copiamos esto y aquí sería créditos menos débitos, porque por la naturaleza de la cuenta. Pasemos a equipo de computación, que podríamos reducirlo a al grupo 15, que son estos tres básicamente, para no alargar tanto. Entonces podríamos incluir todos estos en el grupo 15, que se llama 15 se llama propiedad planta de equipo. Esto fue lo que yo hice en el ejemplo que vimos de la clase, pero con los gastos. Y aquí fue por eso que algunos se confundieron, porque yo lo que hice fue clasificar dentro del mismo grupo, propiedad planta de equipo. Es decir, yo podría crear una cuenta T para equipo de computación 1528, otra cuenta T para 1524, equipo de oficina, y otra cuenta T para 1516, construcciones y edificaciones. Pero aquí, en lugar de eso, yo lo que estoy haciendo es resumir todo en la cuenta del grupo, la cuenta T del grupo 15, propiedad planta de equipo. Entonces, incrementos en débitos, tenemos tenemos el equipo de oficina y tenemos este de acá. Entonces, aunque cada uno de estos pertenece a una categoría distinta, a una cuenta distinta, porque no es lo mismo 1528 que 1524 y no es lo mismo que 1516, pero todos pertenecen al grupo 15, entonces aquí lo que hice fue agrupar todo en propiedad planta de equipo. Ya después, al momento de armar el balance, pues ahí sí vamos a tener que discriminar qué es cada cosa, pero por ahora lo podemos trabajar así, aunque de todas maneras no es como tal, dependiendo del nivel de detalle que yo quiera dar en mi estado de situación financiera, pues ahí es donde yo tengo que mirar si voy a discriminar que estos son computadores y los otros son escritorios y los otros son un local, pero de todas maneras, también, como hemos visto y vamos a ver después, en el estado de situación financiera yo organizo las cuentas por grupos, entonces por estos dos primeros numeritos, es decir que esto de todas maneras nos va a servir hacerlo así.
colocamos aquí entonces que la sumatoria de débitos y la sumatoria de créditos y saco la diferencia. En este caso pues la diferencia son los mismos débitos porque no tengo nada en créditos. ¿Qué me queda? 1435, 2205, tampoco lo hemos hecho todavía. Entonces 2205, que es pasivo. En el pasivo solamente pusimos fue 2105, que es bancos nacionales, pero tenemos que hacer 2205, que es proveedores. Débitos y créditos. En este caso solamente tuvimos un crédito por la compra de los ¿qué fue? De los escritorios, que se los estamos debiendo al proveedor, entonces no le hemos pagado. Como no le hemos pagado, entonces tenemos que registrar aquí que se le está debiendo esa compra. Y como es naturaleza crédito, entonces son crédito menos débitos. Listo. Y por último tenemos mercancías no fabricadas por la empresa, que es la cuenta de los inventarios. Débito y crédito también. Y aquí lo que tenemos es un débito por valor de las mercancías que se adquirieron, de 7 millones. Listo. Y como es del activo, entonces el activo de naturaleza débito, o sea que aquí vamos a tomar los débitos y les restamos los créditos. Me da lo mismo. Ok, ¿dudas hasta allí? Aquí ya terminamos de hacer el libro mayor. Creo que no se me quedó nada por fuera. ¿Dudas hasta allí? Bien. Ahora sí vamos a pasar entonces al estado de situación financiera. O balance general. En este caso sería el balance inicial de esta empresa. Entonces, como ya les expliqué, en el estado de situación financiera vamos a organizar los activos, los pasivos y el patrimonio. Dentro de los activos, que es toda la clase 1, vamos a tener principalmente los siguientes grupos. El grupo 11, que se llama disponible, ahí es donde entra caja y bancos. El grupo, pero coloquémoslo aquí aparte porque realmente estos numeritos no es que yo los tenga que poner, sino que pues para que nos ubiquemos. Disponible 12, que es inversiones. El 13, que es cartera o deudores, o sea, cuentas por cobrar. $14, inventarios. Y aquí los estoy poniendo todos, pero no los vamos a utilizar todos. Y 15, dejémoslo hasta allí, hasta el 15 nomás. 15, que es propiedad, planta de equipo. Bueno, como esto es un balance inicial, vamos a asumir que esto es el 31 de diciembre de 2021, del año pasado. Entonces, solamente vamos a colocar las cuentas que se utilizaron en estas primeras transacciones. Y solamente vamos a poner saldos. Saldos de las cuentas. ¿En cuánto cerró la cuenta al 31 de diciembre de 2021? Entonces, el disponible. ¿En cuánto me quedó
me quedaron mis cuentas del disponible. La única que tengo del disponible es bancos, la 1110. Y el saldo que me quedó fue este, 13 millones de pesos. Ese es el que voy a poner aquí. Inversiones, no tuvo inversiones. Cuentas por cobrar, no, porque no ha hecho ventas todavía. Entonces todavía no tiene nada por cobrar, no hay nada del grupo 13. Inventarios sí adquirió unos inventarios por acá del grupo 14, que es este de mercancías no fabricadas, por valor de 7 millones. Y por último, propiedad, planta y equipo, que es el grupo 15, donde lo único que tenemos son 50 millones. Y aquí ya sacamos el total de activos. Donde el total de activos sería la sumatoria de todos los que comienzan por 1, de toda la clase 1. 70 millones en activos. Ahora, si nos vamos al pasivo, tenemos la 21 y la 22. La 21 es obligaciones financieras. Y la 22 es proveedores. Y se nos acabó la clase. Terminemos estas dos. Obligaciones financieras en la 21 tenemos, la única 21 fue esta, bancos nacionales, obligaciones financieras con bancos nacionales, cuyo saldo es de 40 millones. Y en proveedores solamente tenemos los escritores que se compraron a créditos y le quedaron debiendo al proveedor por valor de 10 millones. Y sacamos el total pasivo. Que es la sumatoria de estos dos. Listo, vamos a dejar hasta allí entonces, porque ya se nos acabó la clase. Les voy a mandar este Excel de lo que hicimos hoy. Y pues ya saben que cualquier duda que tengan me preguntan por WhatsApp. Mañana nos vemos, si Dios permite, a las 7 otra vez, entonces para continuar con la explicación. Y ya les comparto entonces el enlace de la grabación de la clase de hoy.